Ya muchachos, ustedes Sí, están viendo mi explorador de archivos, ¿cierto? Acá yo tengo el archivo grande, que es un archivo CSV, dice Microsoft Command Separated Value File. ¿Sí? Microsoft Excel, por eso CSV. Archivos separados por coma. Bueno, en realidad puede ser por coma, separados por cualquier carácter especial. ¿De acuerdo? Ya. Si yo, bueno, me voy a ir al paciente. Hago botón derecho, ¿ya? Botón derecho, y le digo abrir con, bueno, aquí tengo abrir con Notepad++. Ustedes ese archivo CSV lo van a ver igual que un archivo TXT. ¿Se dan cuenta, no? Acá tengo CSV, pero así se ve, ¿cierto? ¿Se entiende, no? Ah, no están viendo el archivo. ¿O sí? Aquí está el así archivo no sale en la CSV. carpeta. Esto es lo que ven ustedes cuando yo lo abro en el Notepad++, porque el Notepad++ es como el WordPad, pero puedo abrir distintos tipos de archivos, incluso archivos en .py. Yo podría, en este Notepad++, podría programar. Lo único sí, cuando vaya a archivo, ustedes ponen guardar como, ¿ya? Y acá en el guardar como, ustedes eligen qué quieren guardarlo. Y tienen todo este tipo de archivos, ¿ya? Eh, entonces ustedes podrían guardar acá, por ejemplo, el punto. Ahí está. En este programa yo, en Pascal. Pueden crear páginas web, PHP, ¿cierto? ¿Ya? Y tienen el archivo .py. Si ustedes quieren guardarlo, tendrán que elegir eso. Y crear un programa en Python. Ese es Notepad++ y lo pueden descargar cuando ustedes quieran, ¿ya? Pero es un editor de texto, ¿ya? ¿A qué voy con esto? Esto, muchachos, si a ustedes, la única diferencia para ustedes conceptualmente, la diferencia en que les digan te paso un archivo CSV, te paso un archivo TXT, es que yo voy a tener que colocar archivo.csv, archivo.txt. La lógica de trabajo es la misma, no les cambia absolutamente nada. Para que no se asusten, o sea, es lo mismo. ¿Se dan cuenta que eso lo abrí? Esto es lo que ven. Ahora, claramente, este tipo de archivos CSV, eh, si yo hago doble clic, por ejemplo acá en pacientes, claro, me va a buscar la forma de. Espérame, que este nada que ver. ¿Están viendo el Excel? ¿Qué están viendo ustedes en este momento? La La carpeta. carpeta. Ya, déjenme cerrar una cosa que tengo abierta aquí que nos puede confundir. ¿Qué es lo que estaba haciendo yo? Ya, ahí están mirando ahora. Si ustedes le hacen doble clic y lo abren en CSV, o sea, si Excel se los abre, se los va a abrir así. Esto es lo que ustedes ven. Que es como lo mismo, ¿no? Porque usted lo que entiende el Excel, muchachos, es que donde hay una coma, se separa una columna. O sea, en este caso es un punto y coma. Se separa una columna. Ahí tenemos la fecha, tenemos la ciudad, tenemos el país, tenemos el género, tenemos la edad, teníamos si murió o no, y teníamos los síntomas. Y fíjense, ustedes pusieron que era el punto y coma el separador de columna. Por lo tanto, como aquí hay comas, no las separa, las deja todas en una única columna. Si nosotros quisiéramos procesar esta, después tendríamos que hacer un split con la coma para sacar aquí lo otro, para separar los síntomas. ¿Me entendieron o no? Profe, por defecto, ¿es punto y coma? No. Ustedes eligen, de hecho, ustedes tienen que irse a data, por ejemplo. Bueno, pueden obtener data acá o abrir, por ejemplo, ustedes dicen open y ustedes le colocan acá, van a buscar archivo paciente, por ejemplo. Bueno, abrir de nuevo, ya como está abierto, no hace nada. Pero ustedes le pueden decir el separador, les pregunta cuál es el separador con el que quieres abrir. Y tú eliges coma, punto y coma, el signo peso. Es que Ah, no, acuérdense que profe, usted, pero si parto en Python y no sé, pues hago una base, voy a usar el punto format. Y en la base voy poniendo punto y coma, ¿eso me lo va a tomar como la separación de cuadros? sí, Ah, sí, ya. pues eso es lo que te estoy diciendo. O sea, tú eh, cuando lo guardaste, en este caso, mira, acá el archivo pacientes, acá. Ah, no, lo cerré, espérate. Déjame abrirlo de nuevo. El archivo pacientes. Botón derecho, como les dije, Notepad++, y ahí va a abrirse. Acá, como yo les decía, muchachos, ustedes cuando crean un archivo y el format, si ustedes le colocaron un punto y coma, ahí va a aparecer un punto y coma. Si ustedes lo crearon con el dos puntos, ahí le va a aparecer un dos puntos. Lo que le estoy diciendo es que
En Excel, para abrirlo en Excel, ustedes le pueden especificar a Excel, oye, ¿sabes que tengo los datos, pero están separados por 2 puntos? Entonces le dicen al Excel que considere los 2 puntos y ahí los va a cortar. Entonces el Excel como que tiene implícitamente la función split, pero ustedes tienen que decirle, oye, considérame este carácter como el carácter que va a separar las columnas. En este caso, el carácter que separa las columnas es el punto y coma. Pero alguien podría haber creado la arroba. Entonces, cuando abren el Excel, ustedes dicen, donde hay una arroba, corta. ¿Me entienden? ¿Podría funcionar lo Ya, mismo si vamos fuese un a... guión? Exacto. Y como si fuera un guión, el carácter que ustedes quieran. A veces incluso pueden dejar un número, pero no se recomienda el número porque de repente hay datos que traen números. Por eso hablamos de caracteres especiales. Ojalá que sean caracteres no muy usados o que se usen netamente para esto. El punto y coma casi todos lo usan para separar una idea. Entonces, casi nadie tiene una dirección con punto y coma entre medio. ¿Me entienden? En cambio, la arroba, alguien dice, no podemos usar la arroba porque ¿qué pasa si ingresamos en el campo el mail? Me va a quedar separado el user del correo, del servidor de correo. Ya. Listo, muchachos, vamos. La primera parte de esta la entendieron, la hicimos el martes. ¿Estamos claros? ¿Hay dudas al respecto? Sinceridad. ¿La quieren hacer de nuevo? Estoy a sus órdenes, pero ustedes tienen que darme feedback. ¿Podríamos hacerla de nuevo, profe? Lo hicimos con medio rápido Ya. la otra vez. No sé si se acuerdan. Sí, sí. Dice, el Ministerio de Salud de Pitonia se toma muy en serio lo de la pandemia por COVID-19, nada del 2000 aquí, y lleva un registro detallado de los pacientes que han sido diagnosticados con el virus alrededor del mundo. Para ello utiliza un archivo como el que se muestra a continuación. Y ahí tenemos el archivo, que este es el archivo que les mandé. Después dice, cada línea del archivo contiene la fecha del diagnóstico. Ahí tenemos un ejemplo. Ahí está la fecha del diagnóstico. La ciudad del paciente donde se diagnosticó el paciente, el país, después venía el género del paciente, que es la F, femenino o masculino, después viene la edad del paciente que fue diagnosticado, en este caso 52, un indicador de si el paciente sobrevivió o no, en este caso nos indicaban de que 0 era que estaba vivo y 1 o la fecha indicaba que había muerto. 1 era, sí, está confirmado que murió, pero no sabemos la fecha. Y cuando estaba la fecha, era precisamente el día en que falleció. Y después el siguiente campo eran los síntomas que presentó el paciente. Porque ustedes saben que esta es una enfermedad nueva, entonces estaban como estableciendo los síntomas que causaban esta enfermedad. ¿Sí? Bueno, acá dice el género puede ser F o M y el indicador de supervivencia puede ser 0 para indicar que el paciente se encuentra vivo, o en caso contrario puede contener la fecha de muerte o simplemente un 1 cuando no se conoce la fecha. ¿Ya? Nos dicen, escriba la función más fatalidades, ¿sí? Que recibe el nombre del archivo, un número inferior, un número superior y el género. ¿De acuerdo? El string nos dice el nombre del archivo donde vamos a ir a leer. El inf y superior son enteros que me están marcando el rango en el cual yo quiero obtener a los pacientes que están en ese rango, y nos dice que el rango está definido por inf y sub, que son ambos inclusive, ¿ya? Y me dice el género, en el cual vamos a sacar los pacientes que son de ese género, que se encuentran en ese rango de edad, ¿sí? Al final me dice, en caso de que se produzcan empates, se pueden incluir cualquiera de los países que empatan. Espérense, nada que ver. Acá vamos a leer de nuevo. La función debe construir el archivo fatalidades.txt. Así se llama el archivo que tenemos que construir, fatalidades.txt, el cual contendrá en orden descendiente los nombres de los 3 países donde han muerto más personas del género indicado. Y con una edad que se encuentra en el rango que está definido por los parámetros inferior y superior, ambos inclusive. En caso de que se produzca el empate, por ejemplo, tengo 2 países que tienen 400 muertos. Me dice que yo incluya cualquiera de esos 2 países empatados, no cualquier país, sino que tiene que ser todos de los 2 países empatados, A o B, yo puedo colocar A o puedo colocar B. En ambos casos va a funcionar. Y dice, suponga que siempre van a existir al menos 3 países con pacientes fallecidos. O sea, no van a tener caso en el cual no van a tener datos, ¿sí? Además, la función debe retornar
el número total de pacientes en el archivo procesado. ¿Sí? El número total de pacientes en el archivo procesado. Para comprender el formato que debe tener el archivo de salida, guíese por el ejemplo. ¿Sí? Acá tenemos 12, porque ustedes se van al archivo, al archivo pacientes, txt, ¿sí? Que es el que tengo abierto acá, se van a dar cuenta que hay 12 líneas. Entonces tienen que hacer un contador de pacientes, de lo mismo si están vivo o muerto, ya, que eso fue lo que no hicimos en el día martes. Ya. Dudas hasta el momento, ¿qué tienen que hacer? Tengo que recorrer el archivo, voy a sacar una línea, voy a tener que hacer el split respectivo, ¿para qué? Para primero sacar la edad y sacar el género. Si la edad que yo tengo está en el rango inferior o superior, ambos inclusive, me sirve. Pero no es suficiente, tengo que ver el género. Si tengo el género y la edad, ahí recién saco el país. ¿Y qué tendría que hacer? Ver si es que está vivo o muerto. Como estamos sacando un archivo fatalidades, tendría que ser distinto de 0. Si lo que está en este campo es distinto de 0, entonces este país me sirve, debería contabilizar que este país tiene un deceso. Y eso, es decir, tengo que ir contando, y como yo no sé cuántos países contiene el archivo, como yo no sé todo ese tipo de cosas, lo más natural es usar un diccionario. ¿Por qué lo más natural es usar un diccionario? Pues acuérdense que el diccionario lo usamos para dos cosas principalmente. El uso del diccionario nos permite contar elementos, los cuales yo no sé cuántos tipos de elementos voy a tener, porque ustedes tienen esa condición del diccionario que preguntan, si la categoría está en el diccionario, aumenta el 1, y si no está, la agrego con el valor 1. Entonces así ustedes da lo mismo si es que está o no, ustedes van metiendo datos a ese diccionario. Y al final cuando tienen, van a tener la categoría y la cantidad de casos que tienen. ¿Ya? Acuérdense que además de contar, también nos permitía para categorizar, que es como lo mismo, ¿no? Ustedes pueden decir, mira, todos los que son de este lado, acá. ¿Por qué no una lista? Porque Israel, si tú tienes una lista, tendrías que acordarte después en qué posición dejaste, porque ustedes ya agregan una lista. Primero, ¿sabes cuántas listas? No sé cómo lo estás imaginando, pero ¿sabes cuántas listas tendrías que crear? Si estás pensando en dejar una única lista para contar, si supieras que hay 3 países, claro, podrías necesitar 3 listas, y dependiendo del país, tú dejas la lista A, dejas la lista B, dejas la lista C. Pero en este caso, tú tienes un archivo, no sabes cuántos países hay. Entonces, si podría usar lista, claro, tendrías que hacer una función que primero recorra el archivo para extraer los países distintos que hay. ¿De acuerdo? Entonces, recorres primero el archivo para sacar los países. Después tendrías que volver a recorrer el archivo para buscar el país. Tendrías que recorrer esa lista con los países, ¿cierto? Sacas el primer país y vuelves a ingresar al archivo y cuentas. Terminas. Pasas al siguiente país, abres el archivo, cuentas todo lo que son de ese país, lo cierras y así. O sea, te das cuenta que ahí te estoy hablando al menos de una n cantidad de veces que vas a tener que abrir el archivo y cerrar el archivo porque el n va a depender de la cantidad de países que tengas dentro del archivo. En cambio, al hacer un diccionario, la gracia es que tú abres el archivo una única vez y es como que tienes una cajonera donde no sabes cuántos cajones vas a usar. Si encontraste un país nuevo, lo agregaste al cajón 1. Si el país ya existe, buscas en qué cajón estabas y en ese cajón agregas el nuevo elemento. Es como más rápido. Pero se puede usar con lista y se puede hacer de otra forma, por supuesto. Diccionario no es la única solución, pero es la más eficiente, es la más corta. Pensando en el tiempo del certamen. Y bueno, ahí ustedes eligen. Ahora, muchachos, esa es una solución, ¿eh? No estoy diciendo que lo que es del diccionario es la única, pueden haber más. ¿De acuerdo? ¿Se entendió o no? ¿Sí o no, muchachos? Sí. ¿Entendieron la solución de las listas, no? ¿O no la entendieron? La que me preguntaba Israel. Sí, profe, se entendió. Ya, vamos Entendió, entonces. señor. Ya, que necesito feedback porque así yo voy viendo si es que vamos correcto o no. Ya, vamos entonces. Es la última clase, pueden hablar. No tengan miedo. Nunca lo he retado por hablar. Más allá de la cuenta. Ya, entonces nos vamos a líderes, ¿cierto? Todavía no muestro nada para que no se asusten. Estoy
buscando la función que se llama más fatalidades, ¿cierto? La estoy copiando del PDF y ahora sí nos vamos a ir al idle. Colocamos def para hacer la función, dos puntos. Yo no uso tilde, principalmente para que no haya problema. Tengo más fatalidades, archivo, inferior, superior, género. ¿De acuerdo? Les queda claro el algoritmo, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer acá es recorrer, como les dije yo, sacábamos una línea, hacíamos el split respectivo para separar los datos, porque cuando yo leo, esto es un texto, cuando yo lo leo del archivo. Entonces, para después sacar esta información dentro del archivo se complica. Eso lo vimos antes del certamen. ¿Se acuerdan las tareas cuando les pasamos un string separado por punto y coma? Eso ya lo vivieron. Era engorroso, tenían que recorrer el archivo hasta encontrar un punto y coma, de ahí sacar la información, tenían que hacer estas cosas. Y si no, hace la función split, que es la que tenemos ahora, que esa nos va a separar, es mucho más rápida, más eficiente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear, como tenemos que contar, muchachos, como les dije yo, lo más sencillo es hacer un diccionario. Ahora tenemos que abrir el archivo. Nuestro arch va a ser igual a open. Recordemos que con open abrimos un archivo. El open recibe dos parámetros que no son obligatorios, porque ustedes pueden colocar archivos solamente. ¿Estás Y ahí, escribiendo en el Python? sí, ¿dónde quedan ustedes? Disculpen. Ya, les decía, creamos el diccionario vacío, abrimos el archivo, y les decía que el open recibe dos parámetros, que es el archivo que yo quiero abrir y el modo. ¿Sí? Cuando yo no especifico el modo, se abre por defecto en modo lectura. Tenemos dos modos, modo lectura, modo escritura. Y dentro del modo escritura tenemos dos formas. ¿Sí? En la escritura puedo abrir un archivo para siempre crear algo nuevo. Ese sería el modo W, porque siempre yo voy a crear algo nuevo, aunque el archivo tenga datos. Si yo aplico W, el archivo se va a generar desde cero. Y el otro modo es el modo A, que ese me crea un archivo. Si es que el archivo no existe, lo crea, pero si es que el archivo existe, no me borra el contenido que ya está. Mantiene lo que tenía anteriormente y comienza a escribir a continuación, desde la última línea, desde el último carácter que está dentro del archivo. ¿Se entiende? Ya, en este caso queremos abrir el archivo para lectura, ya lo voy a colocar para que se acuerden de que tiene el modo R de lectura, y con eso lo único que hemos hecho es abrir. Como les mostré en la clase anterior, dejamos el cursor. ¿Ya? Cuando me refiero al cursor es esto que está acá, ese que está dando vuelta ahí, ¿no? Que está parpadeando. Dejamos el cursor arriba. O sea, cuando abrimos el archivo, el cursor está así. Está arriba, listo para leer. ¿Qué es lo que hace mover el cursor que vaya bajando a lo largo del archivo? Es el for. Y ahí el for línea in arch. Entonces, al hacer for línea in arch, el for saca la primera línea y todo ese texto que estaba en la primera línea lo guardamos en nuestra variable que se llama línea. Entonces, línea sería todo lo que está en plomo. ¿Ya? Ahora, ese es un texto. Como les dije, ustedes en la tarea del certamen 1 tenían que procesar ese texto donde podían sacar letra por letra, pero ahora ya sabemos cómo funciona, tenemos nociones, podemos usar funciones que nos permiten o que nos faciliten el tratamiento de texto. Dentro de esas funciones tenemos la función strip. ¿Qué hacía la función strip? Quitaba el -n. Quita el backslash n. ¿Por qué es backslash? Porque está al revés. Slash es el que conocemos todos, que es para la división, que es como está inclinado hacia la derecha. El backslash está inclinado hacia la izquierda. Nada más. Entonces, el backslash n es el carácter que simula, ojo, que el backslash n, ¿cuánto es len de backslash n? 1. 1, porque es un carácter. No son dos caracteres. Ese se entiende como un carácter, que se entiende como el carácter salto de línea. Yo lo explico como que si ustedes encuentran el backslash n, es como ustedes, cada vez que hacen un enter, el computador entiende el enter como backslash n. Eso es. Enter es igual a backslash n. Entonces ustedes tienen que sacar ese enter porque es una letra más. El backslash n es una letra más. Si ustedes la dejan y después andan buscando un número, no va a ser lo mismo encontrar, por ejemplo, si están buscando el 10, que encuentren el 10 y el 10 backslash n. Si ustedes los comparan, les va a dar error, no van a ser iguales. Si ustedes lo quieren pasar entero, no van a poder. O ahora quizás se pueda, pero que el len de 10 backslash n es, si está en texto, 10 backslash n va a ser 3.
En cambio, el len de 10 va a ser 2. ¿Ya? Ya. Que les quede claro que entonces cuando hago el strip y no paso nada por parámetro acá, estoy sacando los espacios y el backlash n, pero en los extremos, Y tenemos la otra función, que es la función split, que esta se mete en el interior del texto. Y el split, yo le puedo decir que corte en el carácter que le pase como parámetro. Y en este caso queremos que corte con punto y coma. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo acá es separar. Como yo les dije a ustedes, les recomendé, que lo ideal es que ustedes antes de saquen una línea, o saquen la línea que está como con ejemplo, en el enunciado, la lleven al Python, ¿cierto? Y la copien. Porque ustedes dicen, oh my gosh, no copió. Y la peguen, ¿cierto? Bueno, en este caso es síntomas. Vamos a colocar acá síntomas, que hay varios síntomas. ¿Ya? Género. Y aquí, país. Ya. Esto es lo que tienen, ¿cierto? Y siempre lo van a leer acá al final con un backlash n. El strip lo que hace es sacar aquí y si es que hubiera un espacio en blanco, sacaría acá también. Bueno, no me dejó hacer esa jugada. Pero es ahí y aquí. Trabajaría en los extremos. Me sacaría eso. Eso es lo que hace el strip. Y el split recorre el string y cuando encuentra un punto y coma, ahí dice corta aquí. Recorre, corta. Recorre, corta. Y va a recorrer. ¿Ya? Entonces, como hace cortes, lo que vamos a hacer es enumerar la fecha, dijimos que era la posición 0, porque te genera una lista, y la lista se enumera de 0. La ciudad parte de la posición 1, el país de la posición 2, el género de la posición 3, la edad de la posición 4, la supervivencia en 5, y acá, ojo, que los síntomas, porque va a haber más de uno, están separados por coma, eso no, igual quedan todos en un solo campo. Si yo quisiera obtener los síntomas por separado, debería ser algo así. Si esta fuera una lista L, deberían colocar L6.split y ahí cortan con la coma. Porque están diciendo que ahora el string L6 lo quiero cortar pero con coma. Entonces ahí separarían ustedes los síntomas. ¿Ya? ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Ya. Entonces tenemos ahora el L, tenemos algo así. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que validar estas restricciones. ¿Sí? Entonces tenemos si L corchete, ¿dónde está el género? 3. Si L3 es igual a género, ¿ya? Ya, ustedes podrían hacer así, si es igual al género, y podrían hacer otro if acá abajo. Podrían llenarse de if, o bien podrían hacerlo con un AND. Acuérdense que el AND pega varias condiciones, y para que el AND sea verdadero, todas las condiciones deben ser verdaderas. A diferencia del false, del OR, porque el OR, para que si tengo todas las sentencias unidas con un OR, basta con que una condición sea verdadera para que todo el resto sea verdadero. Ya, entonces acá, si tengo que el L3 es igual a género, y dijimos que tenemos que ver la edad. Tenemos la edad, el inferior es menor o igual, porque estaban incluidos ambos. La edad en qué campo está, en el 4. Es menor o igual que el superior. Ahora estoy diciendo si la edad está en el rango mayor o igual al inferior y menor o igual al superior, entraríamos. ¿Sí? Y también podríamos hacer acá AND, si ustedes quieren ver la supervivencia, pueden decir AND L corchete 5, pero fíjense un detalle, voy a terminar la supervivencia, ¿cuál es la supervivencia? L5, ¿cuándo estaban vivos, cuándo estaban muertos? Cuando fuera distinto de 0. Estoy diciendo yo aquí, si es el género que estoy buscando, si está en el rango de edad que estoy pidiendo, y si el género es distinto, o sea, y si el valor de supervivencia es distinto a 0, porque 0 significa que está vivo, y cualquier otro valor significaba que estaba muerto. ¿Por qué cualquier otro valor? Porque las muertes la estaban colocando con dos Señor, formas, con fecha o con 1. ¿Sí? ¿no que los datos en L4 están en string? Eso estaba esperando aquí.
Está, le puse a propósito el corchete acá, porque acá había un detalle. Y ese es el cuidado que tienen que tener mañana. Todo lo que entra en un archivo de texto está en texto. Por lo tanto, si quiero trabajar acá, comparar números, tengo que transformar el L4 a entero. ¿Ya? Acá el L3 es género. El género es un carácter, por lo tanto acá se puede comparar directamente porque estoy comparando string con string. Acá al 0 le puse comilla para que se den cuenta de que el L5 es un string y lo comparaba con un string. Que aquí habíamos cometido un error. Que este es el error clásico, que se le olvide convertir. El L4, la edad, estaba como texto. Si ustedes lo colocaban acá, le iba a dar error porque no está en ese rango. Tenía puesto entero. ¿De acuerdo? Ya. Lo hice distinto como lo hice el martes. Acá puse las 3 condiciones en una sola línea. Ya. Si cumple que soy del género, que estoy en el rango de edad y además se cumple que está la persona en estado de defunción, yo debiera contar esa defunción y debiera agregarla al archivo, o sea, al diccionario. ¿Y cómo se agrega al diccionario? Se agrega con un diccionario, y acá viene una condición. Siempre para agregar a un diccionario tienes que decir, si la llave, ¿cuál es la llave en este caso? ¿Qué llave queremos usar para el diccionario? ¿Se le ocurre? ¿El país? El país. ¿Y dónde está el país? L2. El L2. Si L2, que es el país, no está en el diccionario, si el país no está en el diccionario, lo tengo que agregar. ¿Y cómo agrego el país al diccionario? ¿Cómo? De el corchete 2. Ahí estoy agregando la llave, L2, ¿cierto? L, corchete 2. Si no está, lo agrego. ¿Y cuál sería el valor en este caso? 1, porque Más lo 1. encontramos. 1, porque no estaba. Entonces lo encontré por primera vez. Es 1. Porque estoy usándolo para contar. ¿Ya? Y el else. ¿Qué significa el else? Que ya está. Por lo tanto, si ya está, yo tendría que agregarlo. Y acá la forma de agregarlo es, bueno, más igual 1. Y esto es lo mismo que haber hecho. Como lo voy a agregar, ustedes dicen, ya, quiero guardar en esta llave lo siguiente. El valor que había antes, porque acuérdense, ¿cómo yo obtengo el valor del diccionario? Si yo le paso la llave, me entrega el valor. Entonces aquí, al pasar la llave, saco el valor que tenía antes esa llave, y a ese valor le sumo 1. Una vez que le sumé 1 a ese valor, lo guardo en la llave, es decir, modifiqué el valor. Por eso, si no existe, le doy el valor 1. Si ya existe, al valor que tenía, le sumo 1. Por eso es la representación. ¿Lo entienden eso, no, muchachos? ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Y eso es todo, porque Sí, bien, señor. saco el archivo, abro el archivo, saco la línea, la proceso para sacar los datos que necesito, comparo los datos que necesito, si cumple la condición, agrego diccionario. Si no cumple la condición, pasaría a la siguiente línea y repito el procesamiento. Paso a la siguiente línea, paso a la siguiente línea y acá voy a estar hasta que el for se termine. En tal caso, cuando termine de recorrer, lo recomendable es al tiro cerrar el archivo. Cerré el archivo. ¿De acuerdo? Ahora que cerré el archivo, tengo toda la contabilidad en un diccionario. Y a mí me decían que teníamos que crear un nuevo archivo llamado fatalidades. Entonces, por ejemplo, reporte va a ser igual a open, y aquí vamos a colocar fatalidades.txt. Si yo quisiera hacer un .csv, ¿ya? Puede ser incluso hasta HTML, porque HTML también es texto plano, ¿ya? Pero en este caso vamos a hacer un .txt. Y este archivo, como yo voy a escribir, tengo dos opciones. La más recomendable es la W, por si es que alguna vez ya había creado el reporte, porque ustedes pueden haber creado un reporte de fatalidades, que a lo mejor tienen otros datos. Y ustedes, como quieren, no, aquí yo estoy seguro que quiero crear con este dato nomás, en W. ¿Para qué? Por si existía, borrara la información que tenía antes. Entonces, ahí abrir el archivo reporte. ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que el diccionario ordenarlo. Pero yo no puedo hacer dictio.sort. Esto está muy mal, porque el diccionario no tiene orden. Lo que tienen que hacer ustedes es generar una lista. ¿Sí? Generar una lista para poder ordenar. Si ustedes crean una lista y agregan lo siguiente, agregan la tupla país, cantidad de muertos, ¿sí? Si ustedes crean la tupla de esta forma, ¿ya? Al hacer eso y hacen un sort,
va, y como el primer elemento de la tupla es el país, el sort les va a ordenar alfabéticamente los países. ¿Ya? Van a quedar, si estaba Argentina, bueno, si estaba Colombia, Argentina, Chile, le va a quedar Argentina, Chile, Colombia, porque va a ordenar primero por país. No va a considerar la cantidad. Por lo tanto, esto no sirve para lo que queremos. Tenemos que crear una lista en la cual nosotros tuviéramos... ¿Cuál es el criterio que nos están pidiendo? Pues la cantidad de muertos. Entonces nosotros creamos la cantidad y después el país. Eso es lo que debiéramos crear nosotros. Y esto es lo que les decía el otro día. Siempre, cuando les den el criterio, tienen que crear una lista de tuplas donde ustedes colocan el primer elemento de la tupla, el criterio por el cual están ordenados. Si les dan más de un criterio, el primer criterio, el segundo criterio y así. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, dado esto, tenemos el reporte, ¿cierto? Abrimos. Y tenemos que crear una lista que va a ser igual a una lista vacía. ¿Para qué? Porque ahora tenemos que recorrer el diccionario. ¿Cómo recorrer un diccionario? For clave in dictio, que en este caso es D. For clave in D, porque cada vez que yo recorro un diccionario con un for, saco la llave. ¿Sí? O llave, o ya lo pongamos llave. Saco la llave. ¿Sí? Como tengo la llave, yo puedo hacer ahora L, o no, se llama lista, lista.append, voy a agregar. Si yo agrego de esta forma, va a estar mal. Diccionario, corchete llave, coma, llave. Eso va a estar mal, porque el append recibe un solo parámetro. Y aquí estoy pasando dos, estoy pasando el valor y estoy pasando la llave. Por lo tanto, están obligados a colocarlo dentro de una tupla. Y para eso tienes que colocarle los paréntesis. Ahí al append le están pasando un único valor, que es una tupla. ¿Ya? Entonces ahí están agregando el valor, que sería la cantidad de muertos, y el país. ¿Sí? Entonces aquí sacan la primera llave del diccionario, no saben cuál es porque está desordenado. Con la llave acceden al valor, lo agregan y agregan el país. Vuelven, sacan el otro país, agregan el valor y el país. Vuelven. Y así hasta que se acaben todos los países. Cuando terminen de recorrer el for, tienen una lista de tuplas, donde el primer elemento de la tupla es la cantidad de muertos y el segundo el país. Como ya tienen el formato que quieren, hacen el sort. ¿Para qué hacen el sort? Para ordenar. Y ahí están ordenando de menor a mayor. Le está quedando los que tienen menos muertos a los que tienen más muertos. ¿No serviría? Sí, podría servir, ¿no? Pero mejor hacemos en lista.reverse. ¿Ya? ¿Por qué en el caso anterior no serviría? Porque nosotros podríamos haber dicho, por ejemplo, mi lista va a ser igual a lista y ustedes colocan corcheta acá para sacar una sublista. ¿Desde qué posición? Desde la -3 hasta el final. ¿Sí? Desde la posición -3. Recuerden que acá arriba, miren. Recuerden que ustedes una lista la pueden enumerar desde izquierda a derecha, van a partir del 0 hasta el valor, y desde derecha a izquierda van a partir acá, este sería el -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. Entonces tendría que hacer, esta sería la -7, ¿cierto? Esta sería la -6, esta sería la -5, esta sería la -4, la -3, la -2, y finalmente esta sería la -1. Esas son las dos formas que ustedes tienen para enumerar los elementos de una lista. Y al colocar -3, del -3 desde aquí hasta el final, me estaría sacando los 3 últimos elementos de la lista. ¿Y por qué me sirven los últimos 3 elementos de la lista? Porque son los 3 mayores, porque al hacer un sort me queda ordenado de menor a mayor. Entonces los 3 últimos son los mayores. ¿Ya? Esa sería una opción. Ahora, al hacer reverse, me va a quedar ordenado de mayor a menor. Por lo tanto, ¿qué me interesa? Sacar los 3 primeros valores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo siguiente. For, vamos a recorrer esta lista de tupla. Valor, país, in, lista, que sí está, pero quiero sacar los primeros 3. Entonces, desde el inicio, por eso no coloco nada, hasta la posición 3. Es decir, me va a sacar, el 3 no está incluido, entonces me saca el 0, el 1 y el 2. Es decir, me saca los 3 primeros valores de la lista. ¿Sí?
¿Y qué hago ahora? Tengo que escribir en el archivo. ¿Dónde está mi archivo? Se llama reporte. Para escribir un archivo, yo uso el nombre de la variable que representa el archivo, en este caso reporte, y uso el comando write, reporte.write. ¿Y qué tengo que escribir acá? El país. Entonces digo país más y le pego el \n. ¿Para qué? Para que yo pueda escribir un país y salte la siguiente línea. Entonces, reporte.write me escribe país \n. ¿Sí? Eso después pasa al siguiente país, y después pasa al tercer país, y ahí va a terminar, y ahí termino de usar el archivo reporte, por lo tanto, reporte.close. Y eso sería todo, y nos falta algo. ¿Qué nos falta? Contar las líneas del archivo. ¿Qué debiéramos o dónde debiéramos modificar el código para contar las líneas del archivo, muchachos? ¿Qué cambios debiéramos hacer a este programa? Porque miren, se los voy a mostrar de que funciona primero, para que me crean de que está funcionando. Nos vamos acá y hacemos print, y vamos al archivo para copiar tal cual el print que está haciendo, ¿cierto? Vamos al ejemplo, y tenemos más fatalidades. Ya, ¿están viendo? Ahí tengo print fatalidades, pacientes, le paso la edad y le paso el género. Ya, voy a hacer F5, bueno, aquí me va a pedir grabarlo. Mientras tanto, puedo responder consultas, quienes tengan consulta. ¿Hay consulta? ¿No hay consulta? ¿Se entendió? ¿Cómo van? Sí, profe, todo bien. Nada de momento. Sí. 2020, ¿cierto? Primer semestre, ejercicios. Y vamos a colocar Python. Y hoy día es la clase, la última clase. 30 de julio. Ya. Y, bueno, obviamente... me está reclamando que no tengo el archivo pacientes. Déjeme ver si lo copié. La otra vez lo copiamos ya. Déjeme copiarlo. Déjeme sacarlo de mi carpeta de fase 2. Esto va a ser interno, fase 2. Ahí está el archivo pacientes. Ya, control C. Y lo vamos a llevar a la carpeta nuevamente. Control V. Ya, ahí estamos. Pacientes. Vamos a ejecutar nuevamente. Ustedes no se dan cuenta que hay un error. Y ya, aquí les voy a explicar por qué sale Xenone. Ya estamos, ahora van a ver el resultado. En el primer caso, no me dio, me dice que no encontró el archivo, dice, no se encuentra en el archivo directorio pacientes CSV. ¿Sí? No se encuentra el archivo directorio pacientes no se ve, que es el error 2. ¿Por qué? Porque yo el martes lo probé con pacientes TXT. Si ustedes se van al archivo acá, se van a mi Python, donde tengo un ejercicio, aquí está pacientes TXT, que eso lo creamos el martes. Ahora no lo encontró. Lo que hice entonces fue ir a buscar y agregué el paciente, que quedó acá abajo porque tiene fecha 23 de marzo. Entonces ahora sí lo leyó y sí me retornó. Ahora, ¿por qué me está mostrando como resultado none? Porque yo dije, ¿qué es lo que hice yo? Yo le dije al programa, imprime acá, print, imprime lo que retorne la función más fatalidades. Como la función más fatalidades no tiene ningún return, no retorna nada. Por eso dice print none, porque la función no retorna nada. Ya, entonces les decía a ustedes, muchachos, les vamos a mostrar el archivo, cómo se generó el archivo. Voy acá y nos vamos a fatalidades. Fíjense que está creado a las 10:56. Yo ya han pasado 2 minutos desde que lo ejecuté. Doble clic. Y ahí tengo Italia, China y España. ¿De acuerdo? Italia, China y España son los países que tienen más fatalidades. No salió nada. No vi nada. No salió nada. Disculpe. Ahí tengo. ¿Están viendo el archivo? Sale Ahí sí. Italia, China y España. ¿Ya? Y fíjense una cosa, que el cursor queda acá. Ahí está parpadeando, ¿lo ven o no? Entonces, si yo este archivo lo abro con A y después escribo cualquier cosa,
A partir de aquí comienza a escribir, porque ahí dejé el cursor, porque en España tiene un backlash N. Si ustedes se cuentan, baja solo. ¿Ya? Listo, muchachos. Ya. No importa, después les explico. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Vamos bien? Entonces yo le estaba preguntando a ustedes, jóvenes, ¿qué cambios tengo que hacer a este programa para que ahora me cuente la cantidad de pacientes, me cuente las líneas de texto que hay? Estoy atento, lo estoy escuchando para que participen. Don Miguel, ¿está vivo? No, no está vivo. Señor. ¿Sí? No, que primero que nada también habría que agregar un return para terminar la función Ya. Ya, pero return, ¿qué cosa? que me diera la cantidad de fatalidades. No, acuérdate que esto nos está pidiendo el enunciado. Nos dice, además debe retornar el número total de pacientes en el archivo procesado. O sea, el archivo procesado es el archivo pacientes. ¿Cuántos pacientes hay en el archivo pacientes CSV? 12. ¿Cómo hago eso? Eso lo le estaba preguntando al señor Miguel. A ver si estaba vivo. Y les preguntaba a todos que me indicaran dónde tengo que modificar el código acá. ¿Ya? ¿Con un contador? Sí. ¿Dónde colocamos el contador? Ya. El contador, entonces colocamos ahí, contador es igual a 0. Y después, ¿dónde hay que aumentar el contador? ¿Dónde contamos? Si nos piden contar la cantidad de pacientes del archivo, es como contar la cantidad de líneas del archivo. En el ¿Dónde for, deberíamos contar? Dentro del for, porque este for me va a repetir tantas veces como tantos pacientes tenga. Entonces, yo acá, de hecho, podría hacerlo acá. Mira, el for, podría hacerlo acá arriba, o podría hacerlo acá, o al final. Yo hago acá contador, más igual 1. Porque cada vez que pase por aquí, el contador aumenta en 1. Paso, aumenta en 1. Paso, aumenta en 1. Porque cada vez que haga este procesamiento es porque es un paciente nuevo. Entonces, ahora, después de cerrar el archivo, return contador. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos ahora? F5, llamamos a la función y vamos a mostrar el resultado y se dan cuenta que ahora ya no dice none, ahora imprime 12. ¿Por qué imprime 12? Porque la función ahora tiene un return. Por lo tanto, la función me está devolviendo ese cálculo a quien la haya llamado. ¿Quién la llamó en este caso? El print. ¿Y qué es lo que hace el print? Lo muestra por la pantalla. Y ese es el resultado que tenemos acá. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que agregar? no. Terminamos el primer ejercicio. ¿Estamos claros con la primera parte de este certamen, muchachos? Profe, ¿puede poner el programa un segundito? Que quería ver algo. Un segundo, listo. Mucho. ¿Lo están viendo, no? Sí, gracias, profe, ya vi lo que quería ver. Sí, pues no me funcionó la talla. Sí Ya, ¿lo funcionó, hicieron? pero... Profe, Es que yo la escondí para mí, pero a usted le queda viendo igual. profe, el video y el código de esta clase lo va a enviar antes del certamen. Sí, mañana a las 3:40 se lo subo. Antes del Ya, certamen. profe. Ya, profe. Se las mando al tiro. Ya, vamos a la parte 2. ¿Sí? La parte 2 nos decía, muchachos, entonces, lo siguiente. Esa es la parte 1. ¿Ya? Y la parte 2, que valía 60%, nos decía lo siguiente. Escriba la función síntoma recurrente, y me van a pasar solamente el nombre del archivo, la cual recibe como parámetro un string que representa el nombre del archivo que sigue el formato anteriormente descrito. Es decir, nos van a pasar nuevamente, por ejemplo, el archivo paciente. ¿Qué tiene que hacer la función? Debe retornar una tupla con 2 elementos. El primer elemento es el síntoma que ha aparecido en más países. Y el segundo corresponde a una lista de los países en que se ha presentado ese síntoma sin ningún orden particular. Es decir,
Si ese país tiene ese síntoma, lo tiene que mostrar en la lista. ¿Sí? Los países deben aparecer una única vez en la lista y en caso de empate en el síntoma más que aparecen más países, elija cualquiera de los que empatan. ¿Entendieron lo que tienen que hacer o no? Hay que categorizar, hay que hacer la segunda parte. En la primera función usábamos diccionarios para contar, pero ahora vamos a usar diccionario para categorizar. ¿Por qué para categorizar? Van a decir, síntomas. Este síntoma lo tiene este país, sí, lo agrego. Lo agrego a, en vez de contar, voy a tener que tener una estructura. En este caso lo más conveniente es una lista. ¿Por qué lo más conveniente es una lista? Primero porque tengo tuplas y las tuplas son inmutables. Entonces si creo una tupla, después no puedo agregarle más elementos a la tupla. Y lo otro, se agrega un diccionario. ¿Un diccionario puede tener como valor un diccionario? Sí. Pero ¿de qué me sirve tener un diccionario si al país no le voy a agregar otro valor? Por lo tanto, lo más correspondiente acá, lo más adecuado, es una lista. Por eso acá prácticamente le están diciendo a ustedes, mira, crea un diccionario donde van a tener acá el país y van a tener que tener acá ustedes los países que tuvieron ese síntoma. ¿De acuerdo? Ahora, ojo, que también nos dicen en el síntoma que aparece en más países. El síntoma que aparece en más países. ¿Cómo lo podrían ver? El síntoma que aparece en más países. ¿El padrón de mayor o no, bro? A ver, veamos el archivo. Acá. Por ejemplo, ustedes sacan la fiebre. Si tienen fiebre, van a agregar a Estados Unidos. Dificultad para respirar, van a agregar a Estados Unidos. Pasan la fiebre. Ya agregaron ahora Japón. Lo agregarían. Si eso fuese Estados Unidos, no lo volverían a agregar porque ya está. Malestar general, agregarían a Japón. Después tos, agregarían a China. Dolor de garganta, China. Fiebre, de China. Si se dan cuenta, quizás lo más natural sería crear un diccionario donde el diccionario tenga el síntoma y como valor tenga la lista de países que tiene ese síntoma. Y después hacemos una lista. Ya, eso estamos claros. ¿Entendieron esa parte? Ajá, sí. Nos va a quedar un diccionario más o menos con una forma como la que tenemos acá. Síntoma y una lista con todos los países que tuvieron ese síntoma. Entonces, ¿cómo después sacamos, nosotros cuál es el síntoma que estuvo en más países? Hacemos una lista de tuplas donde al valor del diccionario le aplicamos el len. Por ejemplo, fiebre estuvo en 4 países. Entonces le aplicamos el len. Y vamos a sacar 4, y colocamos el síntoma. Va a quedar 4, fiebre. ¿Me entienden, no? ¿Para qué? Para hacer esa lista, para después hacer un sort y para hacer un reverse. Y como dicen el primero, y en caso de empate a cualquiera, yo siempre voy a sacar el primero, voy a sacar en la posición 0. Y voy a retornar el síntoma y eso. ¿Se entendió? Vamos a implementarlo. ¿Cómo se llamaba? Síntoma más recurrente. ¿Estamos claros o están perdidos, muchachos? El silencio no me dice mucho. Aló, Houston. Vamos bien por el momento. Estoy hablando a ustedes. Y aquí sacamos el print. Entonces, def, síntoma recurrente, archivo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, bro. Ya. Sí. Lo que tenemos que hacer ahora es crear un diccionario nuevamente, porque en este diccionario ahora vamos a categorizar, no vamos a sumar, no vamos a contar como acá, pero es casi lo mismo. Vamos a categorizar. Ahora, tengo que nuevamente recorrer archivo, arch es igual a open, y aquí colocamos archivo, y como lo voy a abrir en modo lectura, lo abrimos en modo R.
Volvemos a hacer lo mismo anteriormente. For línea in arch, recorro, L va a ser igual a línea, punto strip, para sacar el backlash n, punto split, para separar los datos. En este caso vamos a volver a separar por punto y coma, que es el carácter que separa los datos en mi archivo. ¿Ya? ¿Qué me interesa? Acá me interesa los síntomas. Pero los síntomas, recuerden que vienen separados por comas, por tanto, lo que tengo que hacer acá es, por ejemplo, aquí, esto. Yo voy a colocar acá, síntomo, va a ser igual a L corchete 6, o menos 1, puede ser 6 o menos 1, punto split. Y ustedes van a cortar con el carácter coma. L6.split, coma. ¿Me entendieron ahí o no? Que ahí ustedes tienen una lista con todos los síntomas. ¿Qué tienen que hacer ahora? Recorrer los síntomas. For S in síntoma. Ese va a ser un síntoma. Y ustedes tienen que preguntar si ese síntoma ya está registrado en el diccionario. Si ese no está en el diccionario, lo tengo que agregar. D, corchete S, va a ser igual, pero ¿qué tengo que agregar como valor? El país. Pero sí, ¿qué pasa si yo coloco acá, por ejemplo, el país, que va a ser L corchete 2? Ahí estoy agregando el valor, una llave. Pero ahí yo después no puedo agregar otro país, porque el valor es una llave. O sea, el valor es un string. A lo más lo podría concatenar. Y me va a ir quedando Chile, Argentina, todo junto. Entonces, para esto, lo más fácil es crear una lista. Y para esto yo le coloco al tiro el corchete. Entonces estoy diciendo que este síntoma le coloco, si no está, el primer elemento lo voy a agregar como lista. ¿Sí? Ahora, el else, que significa que el else que ya está ese síntoma, si ya está el síntoma en el diccionario, yo le voy a agregar un nuevo país al síntoma y se lo voy a agregar a la lista. Por lo tanto, yo lo que hago es, al diccionario le paso el valor. Al pasarle el valor, como ya sé que estoy en el else, sé que esa llave ya existe, al pasarle esa llave al diccionario, ¿qué me devuelve? El valor. ¿Qué me estaría devolviendo ahora? ¿Qué me estaría devolviendo, muchachos? ¿Qué es lo que es el valor? El país. ¿Pero qué Una me lista. devuelve? Una La lista lista. del país. Como es una lista, punto append. ¿Okay? Y ahí ustedes agregan nuevamente L corchete 2. Porque ustedes, como ya existe, porque están en la parte del else, como ya existe, hacen d.s. Otra forma, muchachos, que es lo mismo, por si acaso es lo mismo, si S not in D, si la llave no está en el diccionario, ustedes lo que van a hacer es colocar D, corchete, llave, es igual, y crean una lista vacía. Eso lo hacen ustedes decir, si la llave no está en el diccionario, la agregan, pero agregan una lista vacía. Y después a la misma altura leaf, ustedes lo que hacen es D, corchete S, punto append, L, corchete 2. Esa es la otra opción que a lo mejor van a ver. Fíjense, la diferencia es que acá hay un else. Acá me dice, o paso por aquí, o paso por acá. No voy a pasar por las dos. En cambio acá, como no hay un else, voy a pasar, si es que no está, voy a pasar por aquí, pero siempre voy a pasar por acá. Por eso, si no está, creo la lista vacía, porque después voy a terminar agregando el país. Porque si yo hiciera esto, si no está L corchete 2, ¿cierto? Si no está L corchete 2, y ustedes agregan, después se les repite. Porque ya lo agregaron una vez, y ahora lo vuelven a agregar. Eso estaría mal. ¿Ya? Ahora, ¿entendieron eso? Punto 1, ¿entendieron? Sí, profe. Al menos yo lo entendí. Ya. Yo aquí, si los demás no me responden, no puedo saber si entendieron o no. Ya, pero acá, fíjense, Yo también lo entendí, profe. había una restricción acá, muchachos, que me decía lo siguiente. Los países deben aparecer una única vez en la lista. Es decir, no se deben repetir. Y acá, en el código, yo estoy evitando que se repitan. Estoy evitando que se repitan acá. Acá o acá. En ninguna parte estoy evitando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Preguntar antes si está en la lista. ¿Ya? Bueno, acá, fíjense. Si el síntoma no está en el diccionario,
es imposible que el país se lo repita porque no está. Pero acá en el else, si ya está, lo que hay que preguntar es que si ya existe el país en la lista. Entonces te dicen, si L corchete 2, que es el país, no está en la lista, ¿y cómo accedo a la lista? ¿Cómo accedo a la lista para preguntar? De corchete S. De corchete S. Porque al pasarle a ustedes la llave, va a sacar el valor. Entonces, si el L2 no está en D corchete S, ustedes lo que hacen es agregarlo. Y con este if, están evitando que se les repitan los elementos de la lista. Evitar que se repitan los países. ¿Sí? ¿Me entendieron o no? ¿Se entendió o no? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, eso es todo lo que hacen, porque fíjense, repasamos, abrimos el archivo, sacamos la primera línea, separamos los datos que nos interesan, sacamos de la última elemento de la lista L, que serían los síntomas, los volvemos a separar porque tienen otro carácter. ¿Ya? Entonces hacen L6.split con la coma. Esto está en una lista, esto les va a quedar una lista. Al hacer un for S y cinto, están recorriendo los elementos de la lista. O sea, S va a ser un síntoma. Si este síntoma no está en el diccionario, agrego como llave el síntoma y como valor el país donde estaba este síntoma. Si no, significa que este síntoma ya estaba en el diccionario. Como ya está en el diccionario, tengo que preguntar antes de agregar el país si ese país ya existe en la lista, en el valor. Entonces te preguntan, si L2 no está en el valor del diccionario, lo agrego al valor del diccionario. Y vuelvo, saco la siguiente lista, repito, saco la siguiente lista, repito. Entonces, a la altura de acá del for, yo digo arch.close, porque ya procesé el archivo. Ahora, todo esto lo tengo en un diccionario. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Buscar el síntoma que ha estado en más países. ¿Cómo sé que el síntoma que ha estado en más países? Es por la cantidad de países, por el valor, el largo del valor que tenga. Entonces, creamos una lista vacía y volvemos a recorrer el diccionario. For llave in de, ¿ya? O si quieren hacerlo más representativo, la llave en este caso del síntoma. For si en de, ¿ya? ¿Qué hago? Saco el síntoma, voy a hacer lista.append. Ya sabemos que el append recibe un solo parámetro, por lo tanto al tiro colocamos los corchetes para la tupla. Lista.append. ¿Y qué tengo que colocar? El len del valor de corchete sí. Porque al pasarle de corchete sí, esto me va a devolver la lista de los países que tienen ese síntoma. Y el len me va a sacar la cantidad de países. ¿Sí? Y después agrego el síntoma. ¿Me expliqué o no? Len de la lista de los países que tienen el síntoma y el síntoma. Entonces esto me va a crear tuplas como 4, fiebre, 5, dolor de pecho, 3, dolor de cabeza, 1, dolor de garganta, así. Entonces acá este for saca un síntoma, agrega la cantidad de países que tiene el síntoma y el síntoma. Vuelve, saca el siguiente síntoma, la cantidad de países que tiene el síntoma y el síntoma. Ese lista.sort, o sea, al hacer lista, tengo todo eso. Para sacar, al hacer lista.sort, que estoy haciendo ahora, me va a quedar ordenado la cantidad de países que menos tienes a la que más tienes. Ahí yo ya podría retornar algo, porque si yo hago lista corchete menos 1, estoy sacando el último país. ¿Sí? ¿Lo entienden o no? Ustedes pueden decir acá, por ejemplo, R va a ser igual a lista corchete menos 1, porque como el sort ordena de menor a mayor, yo sé que el mayor es el último de la lista. Y como es el último, yo saco el menos 1, que significaría el último valor. Y ahora lo que tengo que hacer es darle vuelta, porque me decían que yo debía retornar una tupla, tenía que retornar una tupla, que fuese primero el síntoma y después una lista con los países. ¿Sí? Hay que ordenar una lista con los países. Y fíjense, acá al hacer R lista menos 1, acuérdense que lo que yo saco, voy a sacar una tupla
que tiene la cantidad de países y tiene el síntoma. Eso es lo que tengo. Puedo hacer return R corchete 2, R corchete 1. ¿Me sirve eso? ¿Me sirve o no? Houston. ¿Los perdí? ¿Dejaron de seguirme? ¿Serviría? ¿Ah? Así quedaría como a tuple. Pero, profe, ahí no estaríamos devolviendo la cantidad de países y no los países. Ese es el detalle. Por eso no me sirve. ¿Cómo saco? Porque estoy volviendo la cantidad, por eso le anoté aquí, cantidad. ¿Por qué? Entonces, ¿cómo saco? Porque, fíjense, aquí dice la cantidad, pero a mí me están pidiendo devolver los países. Entonces la pregunta es, ¿oh, no nos sirve de nada lo que hicimos? ¿O sí nos sirve? Sí nos sirve. ¿Por qué no sirve? Podríamos recorrer el archivo nuevo y si el len es lo mismo que R, o sea que el R es la cantidad que sacamos ahí y el síntoma sería lo que necesitaríamos. Ya, pero fíjense, no es necesario volver Que a correr. sería un poco engorroso igual. Sí, ¿por qué no es necesario volver a recorrer? Porque ustedes ya cargaron todo el archivo. Fíjense, el archivo estaba en el disco, estaba en la parte persistente, estaba en su computador guardado. Y al hacer esto, lo cargaron en la memoria. ¿Dónde lo cargaron? En el diccionario D. Y el diccionario D, ¿cuál era la estructura que tenía el diccionario D? Una lista con los países. ¿Y cuál era la llave del diccionario D? ¿Cuál era la llave del diccionario D? Síntoma. El síntoma. Entonces yo podría hacer acá D, corchete, R, corchete 2. Porque si tengo el síntoma y se lo paso al diccionario, me devuelve el valor. Y el valor, ¿qué es lo que era? Los países. ¿Me entendieron? ¿O no me entendieron? ¿Me creen? Sí. Vamos, F5. Hay un detalle. Hay un detalle no menor. No menor. ¿Están viendo el error, no? Tupla fuera de rango. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué están viendo ustedes a todo esto? Esto, ¿no? El Python. Profe, en la El extensión de R igual lista menos 1, ¿no sería solo un string con el nombre del síntoma? No, porque mira, la lista tiene esa tupla. ¿Sí? ¿Sí? Este es el error que tengo yo ahora. Este es el elemento 0, es la cantidad, y el elemento 1 es el síntoma. Entonces el síntoma está en la posición 1, no en la posición 2. ¿Ya? Porque acuérdense, ustedes tienen lo siguiente, a ver, al hacer lista.sort, para que me vean acá, ustedes van a tener una lista de esta forma. Una tupla que va a tener el síntoma 1, no, que va a tener la cantidad 1 del síntoma 1. Van a tener la cantidad 2 del síntoma 2. Van a tener la cantidad 3 del síntoma 3 y así sucesivamente. Y el último elemento de la lista va a tener la cantidad n del síntoma n. ¿Sí? Eso es lo que hace la lista.sort. Me ordenó de menor a mayor. Al hacer lista corchete menos 1, estoy sacando el último elemento de la lista. En este caso, sacando esto. Y a eso le llamé R. Entonces, R0 es la cantidad, R1 es el síntoma. Entonces, si yo digo retorna R1, me está sacando el síntoma, que sería el que tiene más países, y como síntoma es la llave de mi diccionario D, si yo a mi diccionario D le paso el síntoma, me va a volver la cantidad, todos los países de la lista. Veamos ahora, hago F5, ¿sí? No me espérense, hago F5, me dice que lo va a correr, y vamos acá a mostrar el resultado. Fíjense acá, me decía que estaba el primer caso cuando puse R2, porque claro, conté 0,1,
O sea, conté 1, 2, pero era 0, 1. Me dice, tupla fuera del rango. Al corregirlo, al dejarlo 0, 1, me da el resultado de fiebre, y ahí están los países Estados Unidos, Japón, China e Italia, que son los que tuvieron el síntoma de la fiebre, que es el más repetido. ¿Entendieron, muchachos? Sí. Sí, profe, el último paso ya lo entendí mejor. Sí, profe. ¿Estamos? Coloco el código para que, si tienen dudas, me lo pregunten. ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna duda? Ujú. Ya, chicos, damos por cerrado el semestre académico en cuanto a la asignatura de programación. Se las voy a mandar inmediatamente por acá, por el chat, o se las mando, o se las subo a aula. ¿Qué prefieren? ¿Aula? ¿En aula mejor? Sí, aula, yo creo. Para que después no me digan que no, lo subí. Lo voy a hacer acá. Mientras yo voy subiendo, me gustaría recibir feedback, muchachos, de ustedes, pensando en... ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan o no? Sí, sí, sí. Ah, ya. Sí, le cayó el audio. ¿A mí? Sí, a usted. Ah, ya. Les estaba diciendo, muchachos, que mientras yo voy a subir la información que ustedes me pidieron, les agradecería que me dieran feedback pensando en que el próximo semestre el curso va a ser online nuevamente, al menos hasta octubre. Entonces me gustaría ver qué cosas se hicieron bien, qué cosas se hicieron mal. Simplemente con el objetivo de generar conocimiento de parte de los estudiantes y poder enmendar los errores y fortalecer las cosas que se hicieron bien, pensando ya en una próxima versión del curso. Entonces me gustaría escuchar de ustedes qué les pareció bien, qué no les pareció bien de la asignatura. Y bueno, y después, si o sea, no después, me pueden, o sea, quiero que me incluyan en su reflexión, o sea, como me interesa a mí como profesor aprender qué cosas puedo mejorar. Soy todo oídos. En mi opinión, el curso funcionó bien. Y creo que ¿Ya? este formato en realidad probablemente es mejor para este tipo de clases. ¿Ya? Algo que no les haya parecido bien del... La verdad, a mí del me gustó todo el semestre. No No tengo le encontré alguna nada queja. negativo. No sé qué podría, no sé si reclamar o quizás que se pueda mejorar. Porque en realidad yo siento que funcionó todo súper bien. Tal vez lo único que ¿Consideraron no que fueron... sé fue de lo que fue el certamen y de todo lo que fue el tiempo. ¿Cómo? Creo que de lo único que me podría más o menos quejar fue de lo que fue realizar el certamen número 1. ¿Y aquí pasó con el certamen? Cuéntame. ¿Muy No, poco tiempo? ¿Mucho tiempo? ¿Qué? no, esa era la prueba personal porque a mí se me descompuso mi laptop. Ah, ya. Profe, ¿Sí? no, yo siento como una reflexión sincera, encuentro que el ramo estuvo súper bueno. Al principio sí, como que igual costó un poco el ritmo con las dos, la tarea de HackerRank más la otra, más el video el fin de semana, más el control ese. Pero después como que igual yo empecé a valorar más las tareas porque al final no nos quedamos solo con lo teórico, sino que lo poníamos en práctica y hacía como que fuera mucho más fácil aprender, en verdad. Así que no es como una queja. Ya. Más, Eso le creo quería creo que preguntar. sirvió harto a la Lo que le larga. quería preguntar era así, ¿cómo lo encontraron de carga? ¿Está bien la carga? ¿Mucha carga? ¿Poca carga? Como le digo, yo al principio la encontré harta, pero después como que me fui acostumbrando y aparte aprendí a valorar más las tareas y lo de HackerRank. No te escuché el último, disculpa. Que aprendí más a valorar más las tareas y lo de HackerRank, porque me daba cuenta que gracias a eso después podía resolver más problemas, porque ponía en práctica los conceptos. Ujú. Ya. Nosotros antes teníamos 3 certámenes, estoy leyendo el chat. Eh, la gracia de 3 certámenes es que no están como tema mal, pero también el tiempo en hacerlo. O sea, hacer 3 evaluaciones, de pronto se complica.
por todas las evaluaciones que tienen en la otra asignatura. Lo voy a señalar como feedback para ver si lo podemos incorporar. Algo más, muchachos, que señalar. Entonces, en aula, ¿estaba bien? ¿Les parecía bien la forma de...? Porque en la realidad, si ustedes se dan cuenta, fue como un trabajo semanal. Nosotros veíamos una Sí. unidad y esa unidad la desarrollaban completamente en la semana. O sea, tenían el video, para hacerse la idea, teníamos la sesión de cátedra donde conversábamos, resolvíamos dudas. Ustedes tenían el control que los ayudaba o que los obligaba a tener que leer la materia antes de llegar a la clase. Y después tenían lo que ustedes señalan, que es el Hacker Rank, que es donde ustedes tienen que aprender, o sea, tendrían que practicar, poner en práctica. Y por supuesto tenían la tarea. ¿Aló? ¿Sí? Sí, yo creo que una acotación que puedo hacer yo, no sé, al menos que, no sé si que me haya molestado, pero quizás me generó drama en algún momento, fue el mismo tema el de las uvas, el de las evaluaciones semanales, que Uh-huh. el plazo era como hasta el domingo a las 6 de la tarde, si no me equivoco, ¿cierto? En estricto rigor, sí, o sea, en papel. Yo a ustedes les decía que era antes de la clase, ustedes tenían hasta el lunes. Ya, perfecto. Sí, eso, o sea, quizás que a veces si se puede dar más plazo, no sé, o al menos es que generalmente se me olvidaba. En pocas palabras, eso, se me olvidaba hacerlo y luego queda como, oh no, ya pasó el plazo, ya fue. Que la idea es que en un principio la idea era que eso nos generara feedback a nosotros, para que Ajá, el día martes o en la primera sesión de clase nosotros pudiéramos saber resolver qué las temas eran dudas. más débiles. Entonces, si ustedes respondían los quizzes a conciencia y nos dábamos cuenta que se habían equivocado todos, o la gran parte del curso, la gran mayoría, en un tema, para nosotros significaba que ese tema no les quedó claro. Entonces, nosotros teníamos que ir a la clase a potenciar ese tema. Ese es como el objetivo de lo que busca que ustedes respondan en una fecha antes de la clase, de la sesión 1. Pero después lo dejábamos abierto para que ustedes pudieran responderlo después libre y lo usaran como estudio. Y de hecho ahí podían volver a responder. Tenían múltiples, en la parte formativa tenían múltiples intentos. Si ustedes la primera Ujú, vez respondieron y se equivocaron, podrían volver a darlo, pero la idea era que lo hicieran a conciencia, siempre con el tema de a conciencia, no de claro. que lo hicieran a voleo. Ah, mira, no me funcionó, voy a hacerlo de nuevo. Y por eso ahí la nota era, hazlo. Vas a tener un 100 si lo haces. O sea, era, sácate un 100, practica, pero también era, hágalo a conciencia, muchachos, para que lo que está pasando ahí genere información de utilidad. De tal forma que si nosotros vemos que no entendieron algo, lo podíamos mejorar en clase, hacer ejercicio, para ver ese tipo de cosas. Ujú. ¿Estamos? ¿Algo más? ¿Nada más? ¿Estamos ok? Creo que es lo único que yo tenía como para comentar, por Creo mi que parte. Ya. sí, estamos ok. Ok. A mí, yo como lo único que les podría decir, yo le agradezco todo lo que hacen, lo que hicieron, y espero haber estado a la altura con respecto al curso, que les haya servido, y, y como mensaje general para lo que viene, traten de hacer las cosas siempre con un comportamiento ético alto. Mañana no recurran ni por si acaso a la copia, muchachos, porque si copian van a reprobar, a lo mejor les falta poco. Eh, Hágalo tranquilo, partan el certamen, se dan cuenta, nosotros terminamos el certamen hace rato, y eso lo explicamos una o dos veces, más o menos así va a ser el certamen de mañana, son 2 preguntas, y en la última, a la última, única y exclusivamente a la última pregunta, tienen que hacer el video, ¿ya? Y el video, muchachos, tiene que explicarlo. Les voy a decir cómo uno esperaría O que sea, hagan profe, que la primera parte no se explica, se contesta nomás y ya tiene todo el Sí, puntaje. Ah, ya. exactamente. La primera parte es hazla. Si la hiciste bien, vas a tener el puntaje. ¿Ya?
Entonces, muchachos, le estoy diciendo yo, ahora, fíjense, estamos viendo el Python, ¿cierto? Entonces, si ustedes hicieran el video de esto, para que lo tengan claro, mañana yo no necesito, ¿qué no tienen que hacer? Digan, hola, profe, buenas tardes, aquí está, miren, aquí tengo la función síntoma recurrente, acá D es igual a corchete, un diccionario, acá estoy abriendo el archivo R, estoy haciendo un for para la línea, acá estoy haciendo un strip y un split, después al L le hago un split con la coma, después hago un S de cinto, así, me están leyendo ustedes. Eso es lo que no tienen que hacer. ¿Entiendo, no? Lo que tienen que hacer es, bueno, tengo la función síntoma recurrente, acá estamos creando un archivo diccionario para, a decirme al tiro, lo que me están diciendo antes de un archivo diccionario, para nosotros acá almacenar los síntomas y como valor crear una lista con los países que representan dichos síntomas. Acá yo abro el archivo que me están pasando como parámetro y luego con el for voy a ir recorriendo cada una de las líneas del archivo. Acá proceso las líneas del archivo, acá con el strip le saco el backlash n a cada línea y con el split voy a cortar, y ojalá tengan la carrera, voy a cortar la línea para generar los datos. Después, al dato en la posición 6, que serían los síntomas, los voy a cortar con coma porque en el enunciado nos indicaban de que los síntomas venían separados por coma. Por lo tanto, ahora cinto va a ser una lista con todos los síntomas que presentó esa persona. Acá estoy recorriendo los síntomas de la persona, entonces saco un síntoma y pregunto si el síntoma está ya ingresado o no en mi diccionario. Si no está ingresado, agrego el síntoma como llave y como valor una lista con el síntoma. Si no, este else me está indicando que el síntoma ya estaba dentro del diccionario, por lo tanto, como ya estaba, voy a preguntar si es que el país se encontraba dentro de la lista de los países que presentaron el síntoma. Si este país no estaba, lo agrego, porque si ya estaba, no lo voy a agregar para evitar repetirlo. Y esto se repite para cada línea. Acá cierro el archivo y después entonces, ahora que tengo toda la información del diccionario en mi lista, o sea, tengo toda la información del archivo en mi diccionario, lo que voy a hacer es procesar el diccionario para saber o para sacar cuál es el síntoma que se presenta en más países. ¿Cómo lo hago? Creo una lista vacía, recorro ese diccionario, saco la llave del diccionario y la voy a agregar en una lista en la cual el primer elemento de la lista va a ser la cantidad de países que presentó esos síntomas y el segundo elemento de la tupla va a ser el síntoma. Esa tupla la agrego a mi lista. Como la agregué y el primer elemento de la lista era la cantidad, entonces hago un sort y me va a quedar ordenada de menor a mayor por la cantidad. Entonces, el último elemento de la lista es el que tiene más países, por lo tanto, lo guardo en mi R. Este R, en la posición 0, va a tener la cantidad de países y en la posición 1 va a estar el síntoma. Por eso yo retorno el síntoma y como tengo el síntoma, me voy al diccionario que habíamos creado anteriormente, le paso la llave y obtengo la cantidad de países, obtengo la lista con los países. Eso ha sido mi problema. Muchas gracias. Nos vemos. ¿Me entendieron la diferencia o no me entendieron? Sí, profe, quedó Entendido. clara. Tienen que explicarme. No quiero que me lean. Si ustedes leen, van a tener descuentos. ¿De acuerdo? O sea, no Sí, van a profe. tener todo el punto. Porque significa que... Porque si ustedes lo hicieron, ustedes pueden explicarla. Si ustedes no lo hicieron, no van a poder explicarla. O les va a costar un poco más. Cuando no es fluida la cosa, se nota. ¿De acuerdo? Entonces, traten de no, muchachos, de no cometer el error de copiar, mantengan el comportamiento ético y eso. Tienen que explicar la parte 2. El certamen tiene dos partes. La parte 1 no la explican. La parte 2 sí la explican. ¿De acuerdo? Recuerden, bajo su responsabilidad, las indicaciones son: sube a YouTube el archivo en modo oculto. ¿Sí? Oculto. Y lo otro que tienen que hacer es, si lo van a compartir por Drive, tienen que irse a la opción compartir link y que diga, el que tiene el link puede ver el video. Y con eso se asegura que quien tiene el link solamente puede verlo. Solamente el que tiene el link va a poder verlo. No lo están dejando público en ningún caso. Por lo tanto, así no me pueden decir, profe, que yo lo subí y me copiaron. No. Si ustedes fueron ocultos y lo dejaron de esa forma, es imposible que nadie más acceda a su video. ¿Ya? Porque en el primer certamen se nos fue ese detalle, que como ustedes lo explicaban en YouTube, algunos se metieron a YouTube y vieron las soluciones y se produjo copia. ¿De acuerdo? Eso tiene que estar fuera.
por eso el video oculto. Si ustedes lo subieron público, son ustedes los que dejaron su respuesta disponible. Si después un llamado a copia, aparecen como casos de copia, la responsabilidad va a ser netamente de ustedes porque ustedes decidieron subirlo público o decidieron dejarlo público en Drive. ¿Me expliqué bien, Sí, profe. chicos? Sí. Ya, muchachos. A aquellas personas que tengan que ir al regulativo, que vayan a ir al regulativo, señalarles que a partir de mañana, esta es la última clase. No obstante, voy a estar atento al correo si es que tienen que hacerme consultas para el regulativo. Y si es que hay mucha gente interesada en el regulativo o que la tiene que dar, podemos concertar algún día para alguna clase para resolver dudas. ¿De acuerdo? Las notas se van a ir subiendo, muchachos, en la medida que se van revisando. Así que ustedes tienen el acceso a la planilla de nota, pueden ir mirándola de vez en cuando. A lo largo de... Porque claro, recuerden que el certamen regulativo es el martes 11 a las 10 a.m. A las 10 a.m. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes pueden ir revisando a medida... No les digo que estén pegados a la planilla y haciendo F5 cada rato. Yo les diría, empiecen a mirar a partir del miércoles. Antes yo creo que va a ser un poco complicado. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? ¿Listo, jóvenes? Sí. Un gusto, espero que les haya servido y nos vemos. Lamentablemente no los puedo conocer en persona, así que, si pueden, para saber después si me los topo en la universidad algún día y los veo, saber que fueron alumnos míos, para saludarlos, digo yo. Si pueden, en el video, la primera parte, déjense ustedes ahí, aparezcan ustedes en pantalla para ponerle una cara a sus nombres. ¿Ya? ¿Profe? Por Sí. supuesto, profe. ¿Alcanzó a subirnos este video hoy día a YouTube para repasar la explicación? Todavía lo estoy grabando. Ah, ya, vale. Ahora Ya. lo voy a cortar, de verdad. Saludos para los cabros del YouTube. Ya, muchachos. Sí. Profe,